Escritor, ¿qué tal Nacho? Muy buenos días, gracias. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días a todos y gracias por la llamada. En tu faceta de investigador también, Nacho, hay mucho en una guerra siempre, ¿no? De lo que no se dice, ¿no? El tema comunicacional es fundamental. Se habla en las redes sociales de una campaña de Occidente, ¿no? Propagandística nada más, y que no se conoce realmente lo que ocurre. Es esto cierto? No solamente es cierto, sino que quizás es el aspecto más denigrante de esta guerra, en donde en ese juego de propaganda se está intentando justificar una masacre en curso que no tenemos el número certero de víctimas, pero ya estamos hablando de decenas de miles desde el momento en que Rusia decidió cambiar su estrategia y ya no avanza sobre regiones con columnas blindadas, sino que está intentando quebrar la espalda de la resistencia ucraniana bombardeando las zonas civiles para tratar de derrotar con el terror una resistencia que ya se prevé que va a ser larga y va a ser mucho más veloz de la que preveían. Así que en ese aspecto la propaganda está cargada de cinismo y realmente nos expone a todos a colocarnos frente a un conflicto y a definirnos. ¿Estamos a favor de la propaganda que dice que se justifica y que no hay muertes civiles o que en realidad el verdadero agresor es Rusia, o quizás debamos ver la verdad que es irrefutable, y es que Rusia decidió invadir a Ucrania y que todas las muertes tienen que ser cargadas en el saldo de Putin? Eso es Justamente realmente quería, irrefutable. la segunda pregunta iba en esa línea, ¿no? Veía en tu cuenta de Twitter que tú señalabas que finalmente Rusia se quitó la careta y que esto, digamos, ya estaba planificado, ¿no? Que nada tiene que ver la OTAN, que este es un plan de hace 30 años, después de la caída de la Justamente Unión Soviética. estaba por publicar un hilo referido a ese tipo de cuestiones, así que sí. A ver, el plan de Putin se inició en el 2000 cuando él llega al poder y tuvo un primer capítulo en Georgia en el 2008, en el 2014 invadió Crimea, en el 2020 llevó tropas a Kazajstán para reprimir al pueblo kazajo que se levantó contra el dictador que está en ese lugar. Y hoy llegó a Ucrania y la pregunta es ¿a dónde sigue? Y respecto a la primera parte de la pregunta, solo para hacerse una imagen de lo que está sucediendo en las ciudades ucranianas. ¿Ustedes se imaginan el efecto de 5 kilos de explosivos en una zona poblada? Es terrible, ¿no? Una bomba de 5 kilos. Rusia está usando un sistema que es el BM-21, que lanza unos proyectiles en tandas de 12, a su vez cada batería tiene 12 lanzadores, y en cada uno de los proyectiles hay entre 12 y 24 bombas de 5 kilos que se esparcen en una zona equivalente a todo el centro de Lima. Es para que se den una idea de lo que está sucediendo en las ciudades. Cada una de esas bombas no solamente explota, sino que reparte metralla y no deja nada vivo en 15 metros a la redonda. Entendemos lo que es la guerra, más allá de que uno pueda medir cantidad de soldados, aviones. Ustedes, como nosotros, sufrimos la violencia en las ciudades. Ahora, ¿se imaginan multiplicar eso todos los días y saber que después de ese bombardeo viene la llegada de las tropas? Es muy Es difícil terrible. Y dimensionarlo. no sabes lo que va a pasar en 5 minutos, ¿no? Es terrible. Ahora, eh, las sanciones que se están aplicando son severas, ¿no? Son muy duras. Pero no sientes, al menos yo, siento que igual sigue siendo insuficiente, que se está dejando a discreción a Rusia y que estamos siendo meramente espectadores de un baño de sangre y de un ataque demoledor contra un país que va a quedar en ruinas. ¿Y cuál es la opción? Me pregunto yo. Yo también Hago me la pregunta. pregunto, ¿por qué no hay mecanismos por los cuales evitar esto? Porque claro, la opción tampoco es atacar a Rusia, ¿no? Porque si cualquier país decidiera enviar tropas, necesariamente tendría que ser de la OTAN. Si la OTAN interviene por el artículo 5 de la organización, también hay un artículo 5 de la
o TSC, que es la equivalente a la OTAN, pero del lado de Rusia, que también habilita una defensa colectiva. Y sería llevar el conflicto también a las ciudades de Polonia, Hungría, Rumania, Lituania, Letonia y Estonia, y más allá también. El problema de la respuesta militar es que siempre tiene una represalia. Ahora, sí, en principio yo pensaba, qué tibieza, ¿no? La de Occidente respondiendo solamente con Sanciones. con Tratando de sanciones. asfixiar a Rusia, sobre todo en su economía, ¿no? Pero ¿saben qué? Rusia ya sufrió un daño inmenso, inmenso, que es proporcional al daño que está causando en Ucrania. Solamente con la devaluación del 30% del rublo, su economía se redujo. Solamente con las sanciones, sus empresas perdieron 200.000 millones de dólares de valor. Pensemos que Rusia exporta 70.000 millones de dólares de gas a Europa. Eso se redujo. Eso se va a reducir porque Europa decidió no depender más de las locuras de Putin. Perdió 10.000 millones de dólares Rusia solamente por la anulación del Nord Stream 2, el gasoducto que iba a llegar vía Alemania hacia toda Europa. Entonces, acá hay un punto central que hay que entender. Sí, son muy poco heroicas las sanciones, pero le quitan a Putin algo que es crucial. Le quitan la posibilidad de seguir su campaña simplemente porque le quitan el financiamiento, porque una guerra es muy cara, y le obligan a decidir si tiene que seguir adelante con la guerra o va a someter a su pueblo a un regreso a la era soviética con todas las restricciones y la vida espartana que implicaba vivir en un país Claro. en el que se privilegiaba lo Está en un militar. punto de quiebre, digamos, Putin en ese momento, ¿no? Exacto. Las consecuencias, las secuelas las va a vivir Rusia en los próximos años, efectivamente. Ahora, ok, me queda claro que la opinión es que Occidente no está pisando el palito. ¿Acaso Rusia No, está esperando que se encienda esa chispa? ¿Por qué? Vladimir Putin llama en alerta a su sistema nuclear, ¿verdad? Luego Sergei Lavrov señala que la única forma de responder o que la consecuencia de las sanciones va a ser una guerra nuclear. Y ahora hace minutos dice, ¿no?, que la guerra nuclear solo está siendo considerada por los políticos occidentales y no por los rusos. No se entiende. Este es un poco también con lo que iniciábamos la entrevista, ¿verdad? La desinformación, ¿no? Tratando de generar más especulaciones. ¿Quiere Rusia, y voy a la pregunta, ¿quiere Rusia que Occidente pise el palito? Yo diría que es un poquito más complejo. En primer lugar, llevemos tranquilidad a la gente. No puede levantarse Putin y un día, si se levantó de mal humor porque durmió torcido o sin la almohada, apretar el botón nuclear. Hay todo un protocolo que tiene que seguir, hay 3 maletines, de los cuales 2 tienen que poner los códigos correctos, uno lo tiene Putin y otros 2 los tienen 2 generales de alto rango, que a su vez dependen de todo un sistema de aprobación. O sea, no es tan sencillo iniciar una guerra nuclear. En segundo lugar, una guerra nuclear significaría que nadie gana, y Putin está decidido a ganar. O sea, si Putin decidiera suicidarse, no lo haría con un arma nuclear. Porque sencillamente sus planes se acabarían, no serían factibles. A ver, si está la OTAN a la defensiva, no, la OTAN tiene un rol activo. La OTAN está enviando misiles, fusiles, para que la tarea la hagan los ucranianos, pero tiene una parte activa, ¿no? Tampoco es tan inocente la OTAN, esto hay que aclararlo. Por cada misil que manda la OTAN vía Suecia, vía Alemania, vía Estados Unidos o España, es un tanque menos de Rusia, es un muerto ruso. O sea, la guerra está en curso, solamente que en el caso de Ucrania, la mano de obra la ponen los ucranianos, porque si la pusiera Occidente, implicaría una guerra a gran escala. Entonces, no es que le hicieron pisar el palito a Putin. La OTAN pisó el palito, se introdujo de lleno y ahora es parte, pero además Putin entró en el dilema solo, no lo hizo entrar a Occidente. Cuando él entró con las tropas, ya había un sistema que le había avisado que no solamente se venían las sanciones, sino que el refuerzo a Ucrania, que era el último paso, que ya le habían permitido Crimea, que le habían permitido Georgia, pero que ya no. Entonces, lo que se viene, a ver, volvamos a la opción nuclear. La mejor forma de adivinar el futuro es leer la historia, ¿no? Porque tendemos a repetir los hechos.
En la crisis del 63, la crisis de los misiles, cuando la Unión Soviética quiso colocar ojivas nucleares en Cuba, sucedió exactamente el mismo juego. Khrushchev dijo, la opción nuclear está dentro de nuestras decisiones. Kennedy le contestó, perfecto, nosotros también estamos dispuestos a responder con la opción nuclear. Y eso fue todo. Eso fue todo. Nadie se suicida, menos a nivel nacional y a nivel continental. Entonces, intentemos llevar un poco de calma. En todo caso, si es una guerra nuclear nos vamos a enterar y la vamos a sufrir, pero no hay muchas posibilidades. Correcto. Es más complejo. Tenemos, Nacho, acompáñanos a revisar unos cuadros para ya ir cerrando la entrevista, pero creo que es información relevante, ¿no?, que nos va a permitir también entender la dimensión, ¿no?, y las diferencias entre Rusia y Ucrania. La comparación de las fuerzas militares pues es inmensa, ¿no? 900.000 militares activos por un lado en Rusia, 196.600 en Ucrania. La fuerza paramilitar activa, 554.000 en Rusia, 102.000 en Ucrania, y reservistas 2 millones contra 900.000, ¿no? Se dice que incluso Rusia no ha mandado todavía todo su poderío, ¿no?, y a sus elementos más preparados. Es una avanzada nada más, ¿verdad? Las estimaciones más certeras indican que envió cerca del 25% de sus fuerzas. Pero de nuevo, una guerra es carísima. Si movilizara al 100% de sus fuerzas, necesitaría un dinero que no tiene. Correcto. Esto es muy importante entenderlo. Rusia puede tener miles de tanques, miles de aviones, y los tuvo durante la Guerra Fría. Pero la Unión Soviética fue derrotada porque en un momento quebró económicamente. Y cuando Mikhail Gorbachev admite ante Reagan que había perdido, lo hizo porque entró en una carrera armamentista. ¿Se acuerdan ustedes la guerra de las estrellas? Correcto. Cuando Reagan propuso llevar la guerra al espacio, le hizo hacer un esfuerzo tan grande a la Unión Soviética que la quebró. Entonces, todo el poderío que tenga un país, y recordemos el caso de Saddam Hussein, cuarto ejército del mundo. ¿Recuerdan en el 91? El cuarto ejército del mundo se desmoronó. ¿Por qué? Porque no tenía sustento. Para hacer una guerra hay que tener una economía fuerte, y la economía de Rusia, para que quede claro, tiene el tamaño de la de Brasil. Entonces, uno puede tener, insisto, cantidades inmensas de hombres. Hacen falta 3 componentes. Primero, el componente militar, que ya lo tiene. Segundo, un sustento económico. Y tercero, volvemos al principio de la entrevista, un motivo plausible que lleve Correcto. a que No, y además, vaya militar. por más que sean productores y todas las nuevas tecnologías hacen que esto sea más costoso. O sea, es un dineral, ¿no? Es imposible. Vamos a ver un par de ponemos los cuadritos, por favor. Sí, Nacho, te escuchamos. El tercer factor es justamente el que más le ha pegado y el peor fracaso de Putin. Vos tenés una causa justa, tus tropas tienen posibilidades de triunfar. La causa justa por cómo funcionó la comunicación la tienen los ucranianos. Tienen que enfrentar un escenario de años de lucha alimentados de la retaguardia por Occidente. Entonces, eso es insostenible. Por más que vos tengas miles y miles de tanques y aviones, si vos no tenés soldados suficientes para sostener durante años una resistencia ucraniana que ya avisó que va a durar y va a ser fiera. Y en ese sentido, la solidaridad que vemos, porque creo que ya no es propaganda, ¿no? Es evidente que hay una gran solidaridad mundial con Ucrania, y más bien lo que estamos viendo es que crece la impopularidad en Rusia. ¿Le importa eso mucho o poco a Vladimir Putin? Es crucial, es absolutamente crucial. Primero, que las sanciones económicas van a bajar sus niveles de popularidad. Pero quizás lo más importante, el sistema de poder en Rusia se basa en grupos políticos, ¿sí? El poder de Putin se basa en un grupo de empresarios que lo puso en el poder, un grupo de oligarcas que manejan todos los negocios estatales y por el exterior. Las sanciones apuntaron precisamente a ese punto de sustentación de Putin. Y ya hay 2 empresarios, uno de origen uzbeco y otro de origen ucraniano, que expresaron su malestar. Abramovich, el dueño de uno de los equipos más famosos. ¿Del Chelsea? Sí, del Chelsea, ya dijo, yo voy a vender el club y el dinero que obtenga va a ir para las víctimas de Ucrania. Correcto. Entonces hay algo que empieza a darse vuelta. Y cuando los generales no pueden reponer su material por falta de dinero y componentes, porque las sanciones les prohíben acceder a componentes que necesitan para fabricar las armas,
empieza el enojo de los generales, que ya es evidente por la falta de resultados en el frente ucraniano. Claro. Entonces, sí, Putin empieza a enfrentar un escenario complicado que se va a multiplicar cuando crezca la inflación, producto de la caída del rublo, y también producto de la falta de productos cotidianos. No olvidemos que Rusia no fabrica, importa mucho, desde un celular hasta un cepillo de dientes, se importa. Tiene mucha demanda en sus productos, pero claro, si no tiene compradores, ahí viene el problema. Lo último, una valoración rápida. Emmanuel Macron, ayer, el presidente de Francia, advierte a sus ciudadanos que esto puede ser duro, ¿no? Yo no sé si Europa consideras que está a la altura, los líderes me refiero. Pero claro, hoy se conoce que Macron quiere ir a la reelección. ¿Este juego de política también crees que se está cimentando? Hay otro hecho central, que es que las democracias en Occidente se eligen por el voto. En tanto la guerra en Ucrania sea impopular para Rusia, cualquier ayuda a Ucrania va a ser popular y va a aumentar las posibilidades de elección de cualquier político en este momento. Entonces, sí, la opinión pública es la que define el apoyo a Croacia, por lo menos en Occidente. Hay que ver qué pasa en Rusia, si esa opinión es equivalente en contra de la guerra y no significa también un segundo golpe para Putin. Entonces, interesante. La opinión pública en la época de la comunicación es todo. No importa cuántos mates, importa cómo se vea en la pantalla. No importan tus justificaciones, importa la puesta en escena. Y más allá de eso, correcto, obviamente, tiene que haber una causa plausible y justificable en los hechos. Yo no puedo decir que voy a invadir Mongolia porque me tapa el sol. Tengo que tener justificaciones plausibles. Nacho. Claro que sí. Bueno, hay especialistas que señalan que este es el momento más duro para Europa después de 80 años, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, en esa época no había lo que hay hoy, las nuevas tecnologías y la forma de comunicar. Es triste, pero es así, ¿no? Y eso puede ser determinante en si habrá un siguiente paso.